Poder de la Palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el Poder de la Palabra, por aquí, por Teleradio América, canales 12 y 45, y todas las frecuencias digitales. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María, y buenas noches, amigos televidentes. Fernando, déjame decirte, yo sé que lo sabes, la Comisión para la Reforma de la Policía Nacional nos tomó la palabra a nosotros sobre la importancia de auditar para después entonces reformar. Eso nos complace. Exactamente, y es una comisión de alto nivel conformada de manera multidimensional, Así digamos. es, así es. O sea que nosotros estábamos en la línea de que se hicieran auditorías principalmente en el sistema de compra y contrataciones y que fueran auditorías administrativas, porque el problema es, no digamos por persecución política, sino porque cada funcionario debe tener un referente de lo que encontró y habérselo planteado al pueblo. Porque ¿qué pasa? Como el pueblo desconoce ese referente, muchas de las cosas que se encontraron que no se dijeron, que hay que recuperarla ahora, el pueblo no va a tener un referente después para compararla, y por eso era que había que hacer una auditoría. Mira, tú hablas del funcionario, y yo espero que aquí un día, Fernando Mangual, el funcionario o la funcionaria, no importa el nivel en que esté en el Estado o en el gobierno, una vez sale de su posición, de su ministerio, de su cargo, él mismo debe ir a un centro de difusión masiva. No, pues, miren, yo salí del ayuntamiento, yo salí del ministerio tal, yo salí de la presidencia con esto. Y él mismo transparentar, decir lo que dijo. Y no esperar que comiencen las especulaciones sobre el manejo que a veces no son limpios, son muy turbios, sino decirlo él mismo. Mire, yo estoy aquí en el parque de mi pueblo, yo fui alcalde, yo fui gobernador, yo fui ministerio, yo fui jefe de la policía, yo fui ministro de defensa, y yo hice esto, y yo no me robé un solo centavo. Así que pueden entrar todos los auditores a donde trabajé para que confirmen lo que yo estoy diciendo, porque soy un hombre pulcro. Eso debe ser algo muy sencillo. Pero tú oíste Iniciativas personales de cada funcionario. Tú oíste lo que dijo la Comisión de Reforma de la Policía, que la auditoría había que hacerla para determinar los problemas existentes en la policía, para en función de esos problemas buscar las soluciones. Sí, porque aquí se habla mucho. Mira que uno de los problemas de la policía es los bajos salarios, perfectamente. Ahora vamos a ver cuánto recibe la policía. ¿Cuál es el presupuesto de la policía? ¿En qué gasta la policía ese presupuesto? Porque ese presupuesto también debe servir para aumentar, sustentar una mejor calidad de vida de la Policía Nacional. Claro que sí. Pero yo me siento bien porque no toman la palabra. Y eso es importante. Fernando. Y no es por persecución política, porque aquí el régimen de consecuencias no funciona. No funciona. No ha funcionado. Eso es letra muerta. Y lo que puede pasar ahora en términos de la aplicación de este régimen, yo también tengo mis dudas. Lo que va a venir me dirá sí o no, pero yo tengo mis dudas. De que el régimen de consecuencias funcione. Para eso es el poder de la palabra. Fernando, el presidente Abinader, que yo sé que está muy preocupado, porque conversé con él, y quiere hacer un gobierno diferente a lo que tradicionalmente ha tenido la República Dominicana. Una de esas inquietudes ha revelado que él tiene una meta para la creación de 600 nuevos empleos. Me preocupa porque lo está diciendo en un momento en que una pandemia ha azotado prácticamente todas las economías a las que nosotros no nos hemos escapado. Entonces, crear 600,000 nuevos empleos cuando los inversores están un poco tímidos. El turismo se ha
prácticamente caído. Y esta pandemia ahora es un aumento. ¿Cómo lograr, Fernando, que el presidente logre, y perdóname, la creación de esos nuevos 600,000 empleos? ¿Qué hacer? Bueno, realmente yo creo que hay muchas posibilidades. La creación de empleo está en función de una cantidad de sectores y de aspectos. El primer aspecto es el económico, porque los economistas creemos que el desarrollo de un país está en función de la economía nada más. Eso no es verdad. Están los aspectos económicos, está la economía, está la educación, está la salud y está la ciencia del derecho, digamos, que es lo que lo organiza todo. Porque al final de cuentas el derecho es que lo organiza todo. Está el fortalecimiento institucional que forma parte del derecho. Y en consecuencia todo esto, por ejemplo, la reforma de la policía tiene una incidencia en el empleo. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Sí. Tiene una incidencia en el empleo, que lo explicaremos más tarde. Pero vamos a ver la parte económica, Jesús María. En la parte económica tenemos nosotros que los recursos disponibles y potenciales de un país determinan los sectores productivos. Aquí los recursos son los recursos naturales. Quiere decir que aquí, obviamente, los sectores que ha definido el mismo presidente de la República son prioritarios, son el sector agropecuario, el sector agropecuario, el sector comercio, por la posición que tenemos en el mundo, la ubicación geográfica, ¿verdad? Tenemos entonces las MIPYMES, minería, quiere decir que turismo, agropecuario, agroindustria, industria, minería y comercio son los sectores prioritarios. Ahora, estos sectores prioritarios hay, obviamente, que impulsarlos. Déjame decirte, Jesús María, si el gobierno termina Monte Grande, Bueno, y si el gobierno... veremos. Pero si, ¿por qué? No sé cuál es la causa de que... Veremos, Monte Grande. Pero ahí está Monte Grande, está muy avanzado Monte Grande. Pero también, ¿por qué no implementamos Bahía de las Águilas? ¿Y por qué no se reestructura y se le da mantenimiento y se rehabilita el aeropuerto de Barahona? De María Montes. Con esos tres proyectos, esa región de un salto. Pero son factibles. Son factibles y además crean una cantidad de empleo. Sí. Pero también hay un proyecto que se llama de reconversión agrícola, transformación agrícola y reconversión de cultivo, que es donde entra la tecnología del cultivo para todos estos cultivos que se hacen de forma muy tradicional puedan pasar a ser modernos. Pero como hablamos de empleos. Pero déjame decirte nada más una sola cosa. Quiero hablar de la calidad del empleo. Bueno, el empleo digno. Todo eso da calidad de empleo digno, no empleo disfrazado. Todo eso da empleo digno porque son empleos que se hacen para incrementar la productividad de cada uno de esos sectores e incrementar la producción también. Yo te digo eso, Fernando, porque aquí históricamente se han creado nuevas instituciones para llenarlo de vagos, de las llamadas botellas, y no le dan prioridad entonces a ese empleo de que tú estás reclamando ahora, sí, y que quiere el presidente implementar. Pero Jesús María, recuérdate tú que en tiempo pasado la estrategia que se siguió fue una estrategia política para mantenerse en el poder y de ahí surgieron todos esos empleos disfrazados que eran empleos para que votaran. Ahora, empleados electorales. Electorales. Ahora lo que hay que hacer es montar una estrategia económica, social, ¿verdad?, productiva, y sobre eso se monta la estrategia política. No puede ser al revés. El gobierno anterior montó una estrategia política sin una sustentación de una estrategia económica y social. ¿Y no es más fácil para el gobierno desmantelar 100 o 200,000 empleados sin funciones? Entonces, llenarla de empleados que rindan una función. Oye, el COVID, ¿cómo lo va a desmontar? Estoy hablando, ¿Cómo lo va a desmontar? No, estoy hablando, porque aquí el COVID ha sido simplemente un pretexto para esas botellas. Yo no quiero inmiscuirme en ese aspecto,
técnicamente que se maneje la pandemia y que socialmente se mantengan las ayudas para esos sectores. Yo me refiero a ese empleado que no hizo nada antes del COVID, no está haciendo nada ahora con el COVID y que simplemente lo único que hacen es pegar un maldito afiche en un poste de luz y a votar. Mientras tanto, el Estado se está desangrando, pagando miles de millones de pesos a personas que no son productivas. Yo me refiero a eso. Claro, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que sucede es que esto hay que desmontarlo despacio, porque tú tienes que ir creando, implementando toda la parte productiva. Eso te va tomando un tiempo y tú tienes que ir desmontando de aquí para montar aquí. Ahora los empleados que tú vas a poner en el aparato productivo no son los mismos que tú estás desmontando de aquí, porque estos requieren una preparación. Y por eso yo decía hace un momentito que está la parte económica, y cité la parte económica, pero también está la parte educativa, que la vamos a tratar más tarde. Sí. Y también está la parte de salud. Y está la parte que te decía de el fortalecimiento El problema, institucional. Fernando, es Quiere que decir, hay que buscar fuentes para 600,000 empleados nuevos. Sí, pero no inmediatamente, eso no inmediatamente, eso en 4 años. O quizá en 8. O quizá en 8, porque las reformas toman más de 4 años. La reforma policial toma más de 4 años. La reforma del sector agropecuario toma más de 4 años. La reforma del sistema de compra y contrataciones toma más de 4 Pero años. te falta otra reforma, la reforma del PRM que prohíbe la reelección. Entonces, No, pero vamos a eso- vivir de reforma en reforma. Mientras tanto, no, pero eso está en contra de la Constitución. Y no estamos Ok, defendiendo, no no estamos ok. defendiendo la reelección, porque de eso hablaremos en algún Hablaremos momento. Y oportunamente. la reelección le ha hecho mucho daño a la República Dominicana. Quiere decir que no estamos diciendo esto, pero esos estatutos están en contra de la Constitución, porque la Constitución dice otra cosa. Dice otra cosa. Y eso hay que reformarlo. Totalmente de acuerdo. Además, quiero aprovechar, tú María, que tú sabes mucho de eso, en decir que los partidos políticos todos tienen que estar mirando para sus programaciones de gobierno la Constitución y las leyes, que no lo hacen, porque un partido político tiene como propósito básico, y tú y yo lo sabemos muy bien, llegar al poder, llegar al gobierno, para administrar un Estado. en función de lo que establecen las leyes y la Y la Constitución. Constitución no lo están haciendo. No lo están haciendo. Sin embargo, Entonces, el presidente Abinader por eso ha dado connotación Sí, de estar exactamente. muy apegado. pero por eso precisamente esos estatutos del PRM. Sí, pero no nos vamos a meter están- en eso, porque nosotros tenemos vela en ese entierro. No, Nosotros claro no que tenemos sí. vela en ese entierro. No. Pero entonces, No, y tenemos también. no, yo no quiero meterme en eso. No tengo vela en ese entierro del PRM. Vamos Yo a me eso eché tranquilo. 40 y pico de años por ahí. Sí. Fernando, pero yo quiero que volvamos a cómo poder lograr o cómo va a lograr el presidente Abinader 600,000 empleos de calidad, cuando por un lado las nóminas están llenas de infuncionales y por otro lado su partido y sus aliados quieren que se cambien los infuncionales por ello. Pero Mira, así no vamos a llegar muy lejos, Fernando. déjame ponerte un ejemplo. El proyecto de transformación agrícola y renovación de cultivos emplea de manera inmediata 265,000. Pero no lo saben los funcionarios del gobierno eso. Ellos lo saben. ¿Y por qué no, Pero también hay, no lo ponen en práctica entonces? no, digamos que todavía no lo han puesto en práctica. Porque yo te decía la semana... Ya yo- vamos para 8 meses. Yo te decía, sí, pero recuerda tú Vamos que... para 8 meses. Recuerda tú que el COVID ha hecho que se enfrente el COVID como primera prioridad y la mayoría de los recursos del Estado se han estado gastando en el COVID. Eso no quiere decir, te decía la semana pasada, que las otras instituciones no estén trabajando y preparándose para comenzar a implementar. ¿Tú crees que el INDRI no se está preparando para hacer una cantidad de cosas? Hay un gabinete del agua que tiene una cantidad de proyectos de pequeñas y medianas presas, que tiene el asunto de Monte Grande en sus manos, y una cantidad de proyectos que son generadores de empleo productivo. Pero no se han puesto todavía en serio, no se ha podido comenzar a ejecutar, porque todos los recursos que entran al Estado
Se Generalmente tiraron la van para el COVID, para la parte de salud. Lo poco pero- que le están entrando. Lo poco que le están. Pero también yo tengo entendido de que el Estado, el gobierno está haciendo una cantidad de inversiones en sectores productivos, en Pero, agropecuaria, en turismo, está invirtiendo. Yo sé que el gobierno no lo puede hacer todo. Es demasiado problema que tenemos, problemas que vienen desde hace 100 años. Pero el sector privado, el sector industrial, empresarial, esa sociedad civil que exige tanto, ¿cómo podría coayudar en la consecución de esos nuevos 600,000 empleos? Pero, Jesús María, es que depende de la infraestructura que tú pongas para que el sector privado pueda complementarla. El asunto, Fernando, y escúchame, tú eres un experto sobre esto. El problema es que la mayoría, el sector empresarial está acostumbrado a las exenciones para poder aportar granos al desarrollo social, económico y político del país. Entonces, el gobierno tiene que reducir gastos. Sí, pero óyeme, escúchame esto que te voy a decir. Si tú haces una presa y un sistema de regadío mayor, tú vas a tener una cantidad de terreno privado donde la inversión privada complementa y se incrementa la producción agropecuaria. Pero si tú haces un metro, ¿qué pasa? Pero en base a qué Pero si tú haces un metro, ¿qué pasa? Sí, Escúchame. Fernando. Si tú haces un metro, ¿qué pasa? Si tú haces un elevado o un túnel, ¿qué pasa? Ahí no hay ninguna posibilidad de que el sector privado complemente. Quiere decir que las obras de infraestructuras que hay que realizar en el país durante muchos años no se hicieron, por lo cual el sector privado no tenía el estímulo y no tenía la posibilidad y la oportunidad de complementar la inversión pública. Ahora no, yo entiendo que el cambio que está planteando el presidente es el cambio en ese tipo de infraestructura, de tal manera que el sector privado tenga la posibilidad de complementarla y comience entonces a resolverse el problema que tú estás planteando. Se puede ir desmontando todo este tipo de nómina que hay en el gobierno e ir transfiriendo esos recursos hacia allá. Hacia esos sectores productivos. Por los sectores productivos en función de esa nueva infraestructura que estamos planteando. Porque nosotros estamos planteando proyectos específicos como Monte Grande, Bahía de las Águilas. Fernando, yo voy a hacer una propuesta al presidente Abinader para que de vez en cuando te escuche. Señores, regresamos. Fernando, yo te decía cuando nos fuimos a la pausa que iba a hablar con el presidente Abinader para que te escuche más a menudo Ajá, está bien. y tú puedas ayudarla a esos gabinetes que están ahí en los escritorios No, y que no salen posiblemente. El gobierno tiene mucha gente capaz. Tiene mucha gente capaz. Tiene mucha gente capaz en los distintos gabinetes. Tiene mucha gente capaz, eso es verdad, Sí. pero están poniendo al servicio de Sí, desarrollo sí, lo esas están haciendo. capacidades. Eso saldrá a la opinión pública pronto. A propósito, Fernando, el gobierno americano acaba de emitir una alerta a nivel 4, donde le dice a sus ciudadanos que no visiten la República porque el incremento del COVID. Eso sí me preocupa a mí. Es un momento en que el turismo comenzaba a dar un repunte muy importante para la recuperación de nuestra economía. Pero eso, los americanos siempre tienen una carta bajo la manga. Es una decisión geopolítica. Totalmente de acuerdo. O sea, es una decisión geopolítica. Todavía están ellos que hay que leer el mensaje. sangrando por la herida de las relaciones con China. Hay que leer el mensaje. ¿Eh? Hay que leer el mensaje. ¿Tú crees que están sangrando todavía por la herida? No, es que hay una nueva herida. ¿Cuál? Supongo yo que el tema del COVID.
O se Y la- están, y la o vacuna, ellos están tomando el COVID como pretexto para No, el tema de las vacunas. imponernos esas medidas tan ¿Cómo drásticas. ¿Cómo llegaron las vacunas? Porque nosotros no merecemos eso, como nos comportamos con los ciudadanos americanos, no merecemos eso. Bueno, Pero allá ellos son políticas universales. y no, y desde luego, como estamos hablando del COVID, y estábamos hablando hace un momentito de la creación de empleo, ahí hay un punto también que tiene que ver con esto, que es la salud. Sí, pero yo no y el quiero, COVID. yo no quiero que digreguemos nuestro espacio de hoy, Dime, porque entonces. tenemos temas tan importantes. Y eso vamos a dejárselo al gobierno del presidente Abinader, que tendrá que dar la respuesta oportuna, contundente y efectiva al gobierno del presidente Joe Biden. Sigamos eso tranquilo, a ti ni a mí no van a escuchar. Pero yo termino ese tema diciéndote que Hay temas que ahí mejor- está el problema chino. Ahí está. Eso es más un acto de retaliación del gobierno americano al gobierno de la República Dominicana. Lamentablemente está en manos de un hombre que no tuvo que ver nada con ese acuerdo diplomático que se cerró entre el presidente Danilo Medina y la República Popular. Es un peñiquito para que se sepa por dónde anda la Para cosa. ellos, para nosotros no. A nosotros nos puede afectar profundamente. Fernando, mira, yo no he hablado con Roberto Fulcar y sé que es un hombre que tiene una vasta preparación, es un docente a carta cabal. Ahora, sí estoy preocupado porque se está hablando mucho de desarrollo de la educación y yo te voy a preguntar a ti, ¿dónde está el 4%? Porque seguimos en los niveles más bajos en desarrollo educacional. Estamos por debajo de países que tú no te lo puedes imaginar. Entonces, ¿dónde está la inversión del 4%? Me refiero a los últimos años del presidente Medina, que ahora se está viendo que en materia de educación no hemos avanzado en la proporción en la que se ha invertido. Entonces, ¿dónde está el 4%? No, que no se ha avanzado nada, se ha retrocedido. Pero Oye, tú eres yo todavía pien- mucho más yo drástico pien- que yo. Claro que se ha sí. retrocedido. Sí, porque yo como profesor, y yo creo que la mayoría de los profesores de aquí, se están dando cuenta que los alumnos que van llegando están menos preparados. Menos preparado. Eso nos estamos dando cuenta todos. Entonces hay un No retroceso. sabemos escribir, no sabemos leer. No. Y ahora mucho menos tampoco sabemos oír. También, porque no sabemos ese tipo de cosas. La educación, y esto es un aporte que va a ser el programa nuestro. La educación está totalmente ligada a lo que hablábamos hace un rato, a la creación de empleo. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ya sabe cuáles son los sectores productivos, y lo dijimos hace un ratito, la agropecuaria, agroindustria, turismo, etcétera, tiene que pedirle a los incumbentes de cada uno de esos sectores que le digan cuáles son los especialistas, profesionales y técnicos que necesitan ellos para desarrollarse. O sea, no que lo busque el Ministerio de Educación. No, tienen que buscarlo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pedírselo a cada uno de esos sectores. Para ustedes desarrollarse, cuáles son los profesionales que necesitan, cuáles son los técnicos que necesitan, y hacer una lista. Entonces pasársela a educación. A los ministerios, a los distintos A ministerios. educación para que educación lo prepare. Porque entonces educación con eso sabe cuáles son los profesionales técnicos que necesitan cada uno de esos O sea, nosotros sectores. debemos planificar nuestro desarrollo. Porque al final de cuentas, el planteamiento que estamos haciendo aquí es que la creación de empleo necesita un plan. Y no sería poner a pelear a los ministros. No, al contrario. Y su ego No, entonces se va a botar sobre la mesa. coordinarlo, porque entonces esa lista llega a educación, y en educación entonces, Infotec, los dos ministerios de educación que hay, y la Universidad Autónoma Fernando, de Santo tú Domingo. estás hablando de un gobierno, Lo que sucede es que en la cultura política dominicana, históricamente, llega el gobierno, entonces se divide en muchas islas de poder.
Y eso sería muy difícil de implementar porque yo como ministro busco mis empleos, porque ahí que está mi favoritismo, mis canchanchanes. Pero aquí estamos planteando los temas como se están haciendo en el gobierno a través de gabinetes. Y yo te digo que sí, pero ¿estarán los ministros de acuerdo en asumir ese rol? Pero vamos a hacer una propuesta, que se conforme un gabinete educativo. No lo hay. Pero tiene que haber un gabinete. No lo hay. Pero lo estamos sugiriendo. Aquí todo se resume a un despacho. No, pero lo estamos sugiriendo. Un gabinete educativo en donde estén los dos ministerios de educación, esté Infotel, la UAS y haya representaciones del sector educativo privado. Y ahí se define entonces todo esto que estamos hablando nosotros, porque debe haber un cambio en el modelo educativo. Nosotros no podemos seguir derrochando dinero. Porque tenemos un modelo educativo atrasado. Aquí se enseña a la gente a repetir, a repetir, a repetir, no a pensar. Y además, ¿la educación para qué? La educación no es un fin. La educación es un medio. Un medio. ¿Un medio para qué? Bueno, y estamos planteando aquí en el programa que tiene que ser un medio para que pueda prepararle a los sectores productivos, los profesionales y técnicos que necesitan, de desarrollo. Porque tú puedes tener maquinaria, tú puedes tener materia prima, tú puedes tener de alta tecnología, computadora, pero si tú no tienes hombres capaces para que muevan todo esto, tú no tienes ninguna posibilidad ahora de incrementar la producción del Margarita país. Yusernar, que cuando dice en las memorias de Adriano, que Adriano fue del pésame a un compadre, porque murió su padre. Y cuando Adriano llega al velatorio, dice, cuando sale, el emperador dice, fui a dar el pésame y vi un rincón lleno de libros que el muerto nunca leyó. Eso es lo que está pasando. Los ministerios, la mayoría de ellos, tienen un ego muy personal y tienen una agenda muy particular y no quieren compartir, ignorando que si comparten los conocimientos, si se auxilian uno con otro, van a ser un gobierno más efectivo, yo no estoy más positivo. No, yo no estoy de acuerdo con eso, María. Porque el tema es que los funcionarios públicos llegaron desarmados porque el COVID destruyó toda la situación existente. Para lo que ellos estaban preparados, encontraron otra cosa. Dije la semana pasada que se han dedicado ahora a estudiar lo que hay y a buscarle soluciones a los problemas existentes. Todavía ellos no han tenido tiempo para salir a la opinión pública a decir una cantidad de cosas y al mismo tiempo para que se vea una coordinación entre ellos. Pero, hay lo que se llama, Fernando, con esto te digo, mira, hay lo que se llama el plan plurianual. No, pero espérate, Fernando, porque yo como que así no lo entiendo bien ahora. Entonces tú lo que estás diciendo es que el Ministerio de Educación no está preparado ahora para el retorno a clase. No, yo lo que estoy diciendo es que el sector educativo ahora lo que ha hecho es prepararse frente al COVID a ver cómo resuelve el problema de que los muchachos puedan tener una educación en base a una situación que ellos desconocían. No ha tenido tiempo este ministerio para prepararse en la búsqueda de un nuevo modelo educativo que cambie el existente, porque se ha estado trabajando sobre este tipo de situación. Ahora, lo que te digo es que eso no significa que no hayan algunos dentro de esa secretaría, dentro de esos ministerios, que estén trabajando dentro de la línea que estamos planteando nosotros. Desde luego, tú tienes razón en una cosa, que es que no hay información hacia afuera. El gobierno no está dando, los distintos ministerios no están dando las informaciones. O sea, le falta vocería al gobierno. Yo creo que le falta vocería y le falta también participación. Socializar más su en estos tipos de programas, exactamente, en estos tipos de programas le hace falta. Porque están haciendo una cantidad de cosas, pero se desconocen, que ahí es donde tú tienes la razón. Pero yo no creo que sea porque se esté pensando en estos momentos en cuál va a ser mis posibilidades políticas en los próximos 4 años, porque todos deben estar conscientes que sus posibilidades de elevarse socialmente en función del tipo de gestión que se haga ahora.
Y eso tienen que entenderlo, que no se ha entendido Pero nunca aquí. sí, eso tú tienes razón. Ahora, aquí, históricamente, los funcionarios hacen las cosas pensando que el liderazgo del presidente va a asumir todos los errores de ellos cuando lleguen las campañas electorales. O sea, los funcionarios no le aportan al presidente en la cobertura que tienen ellos bajo su mandato. Para que el presidente, hoy lo dijo el presidente en estos días, llamó al PRM a que se pusiera, que sintonizara con el gobierno. Entonces, todos los funcionarios, con excepto algunos, son todos del PRM. El presidente está trabajando para hacer un gobierno. El 100% de su trabajo y su esfuerzo van en esa línea. Y por eso le dijo al PRM que su primera prioridad era la creación de empleo. De los 600,000 La nuevos segunda, creación de empleo. Y la tercera, creación de empleo. Los que se tienen que... El presidente se está dedicando a gobernar, a hacer un gobierno. Ahora, los dirigentes del partido tienen que dedicarse al partido. Pero yo creo que el PRM entendió el mensaje al revés. Empleo, empleo, empleo. Y el PRM entendió, nómbrenos, 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 sin pensar en la calidad del empleado, Pero, ni el empleado. Óyeme, no queremos meter en eso. No, es un problema de ellos. Pero no, pero tú y yo sabemos. Pero no puedo tampoco dejarlo Pero pasar tú y por yo- alto. Pero tú y yo sabemos. Porque tú sabes que los partidos son como huevos, Pero tú que fuiste- quieren que lo tiren por paquete a la canasta. Pero tú fuiste síndico. Y tú sabes que todo el que entra a un partido político, del que está arriba hasta el que está abajo, están mirando un puesto. Porque es que la política en República Dominicana se han convertido en el principal medio de ascendencia social. Entonces todo el que entra a un partido político entra en búsqueda de un puesto. Y yo diría económica, porque aquí hay muchos nuevos ricos que no tienen ascendencia social. Ah, eso sí, claro que sí. Aquí esa claque desclasada, declaraba Carlos Marx. Esa claque desclasada, Ajá. que se han hecho millonarios, pero no tienen la estirpe ¿Por qué? social. Porque le falta educación y No cultura. la tienen. Y roce social. Es le una falta. partida de mulos llenos de cuartos. Sí, exactamente. Pero por eso te digo a ti. Entonces, la gente del PRM tiene razón. En el sentido de que yo hice un trabajo político y ahora qué. Ellos tienen razón. Pero, ok. Pero Ahora- ¿qué tú sabes hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Bueno, pero es que cuando No me hagas repetir los errores del pasado. cuando tú entras a un partido político no te preguntan qué tú sabes Ahí es hacer. donde está la irresponsabilidad del sistema político dominicano y de los partidos. Sí. Caben todos, pero cuando llegan al gobierno saben que no pueden entrar todos. Entonces, ¿por qué no comenzar desde la campaña? Hablar de proyectos que beneficien a toda la comunidad y no a Fernando Mangual No. o a Jesús María Hernández. Sí, yo creo que Educación. hay proyectos que no se están implementando, en donde esos muchachos, digamos, pueden hacer un trabajo útil, porque esos muchachos saben moverse con la comunidad, conocen los problemas de su comunidad y muchos conocen la solución a esos pequeños problemas de la Eso es comunidad. verdad, eso ¿Qué es hay que verdad. hacer? Bueno, hay que establecer proyectos que vayan dentro de esa línea para que tú pongas a la gente del PRM a trabajar en funciones útiles con las comunidades que lo pueden hacer y ahí se pueden hacer Sí, proyectos. pero yo para no hice eso. campaña para que me pongan a trabajar. Es para que me paguen. No, pero una cosa Es es, para que me den mi sueldo. una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que yo como Para que me mandatario te generen en pongo. mí nominilla. No, eso hay que comenzar a darle de lado. Y tiene que comenzar en los partidos políticos. Exactamente. Porque los partidos políticos aquí tienen que entender que la principal reforma debe hacerse allí, Internamente. internamente. Sí. Y entonces ahí en esos partidos políticos donde nosotros no hemos pasado muchos años, la educación no se toma en consideración. Aquí Y pocos además, partidos tienen escuelas de preparación óyeme y de cómo es, capacitación. nosotros los políticos y ustedes los técnicos, ustedes los profesionales y nosotros los políticos. Así es que se plantea la cosa. en El los aceite y el partidos agua. políticos. Exactamente. Disgregados. Disgregados. Entonces este es el problema. O sea, que los partidos políticos, la reforma tiene que comenzar en la organización de los partidos políticos, que por cierto, todos son de una persona o de dos. ¿Son qué? O sea, propiedad.
Los partidos. Sí, Sí, son monarquía. sí. O todos son- dinastía. exactamente. Y todo eso que se pone en los estatutos no funciona para nada. Y la educación mucho menos. Entonces, si tú no preparas a la gente en tu partido político bien y lo que tiene es un desorden, ¿qué va a pasar cuando llegan al gobierno? Fernando, ojalá que los partidos entiendan el problema climático y dedicaran parte de su trabajo a defender el medio ambiente. Volvemos. Fernando, pero si los partidos políticos, para darle ya el martillazo final a este tema, asumieran su rol como entes sociales, entes de desarrollo, como guardianes que velan por una mejor vida, por una vida de más calidad, asumieran una defensa medioambiental, las cosas marcharan mejor. Si esos partidos se fueran todos a Río Sama, a Río Isabela, se fueran al vertedero de Duquesa, de Rafey, a hacer un trabajo, mira, los partidos ganaran mucho más espacio. Pero ¿cuándo- y fueran menos criticados. ¿Cuánto tú crees de un partido político que se sabe en el programa de gobierno que se elabora? Un porcentaje mínimo. No conocen el programa de gobierno que se elabora. Eso lo hacemos un grupo de técnicos pequeños. Y no es así. O sea, el programa de gobierno de un partido tiene que estar conocido por la mayoría todo el y mundo. principalmente por la dirección. Porque otro problema que pasa aquí es que cuando se hace un diplomado o se hace un curso, los principales dirigentes no van. No lo hacen. Porque ellos lo saben todo. Ellos lo pagan, pero lo saben no, todo. No, se lo saben todo, no van, Sí, no saben asisten. todo. Entonces esto es grave, porque al final de cuentas ellos son los que van a dirigir cuando se llegue al Y gobierno. al final de cuentas, esa ignorancia acumulada es la que ponen en práctica desde las posiciones. Exactamente. Pero yo quiero, Jesús María, que regresemos al esquema que planteábamos nosotros cuando hablamos de la creación de empleo, que ha sido el elemento básico de eso. Cuando yo decía, entra la economía, y dije los sectores productivos, pero después entra la educación, y decíamos nosotros, ¿te recuerdas? Que la educación tiene que prepararle a los sectores productivos el personal y calificárselo aquí en el país fuera para que ellos puedan hacer una un especie de trabajo. agenda para el Exactamente. desarrollo. Pero dentro de eso decíamos que entraba también el tema de salud y el fortalecimiento institucional. En el caso del tema de salud es que tú no puedes educar si tú no tienes un hombre y una mujer bien comidos y en salud. Quiere decir que la salud forma parte también de este esquema en términos de la salud en el concepto amplio. Alimentación, que tiene que ver con el sector agropecuario, y la seguridad alimentaria, que es el artículo 54 de la Constitución. Agua potable y agua también para la producción. Para el reguío. Entonces por ahí anda eso, en el artículo 15 y 14 de la Constitución está eso. Pero la habitación también, porque si tú vives marginado, como me pasó a mí, Tenemos un gran déficit habitacional. tenemos un gran déficit. Todo eso está, y entonces viene la seguridad social, los servicios médicos y demás. Todo eso debe formar parte, yo diría, del conjunto de acciones que hay que realizar conjuntamente con el tema del plan social de la presidencia. La asistencia social debe ir dirigida hacia la reducción de la pobreza. Te pongo un ejemplo. Tú pones un muchacho, escúchame nada más esto. Ok. Tú pones un muchacho en la universidad, le da un subsidio a ese muchacho para que pague su universidad. Y al mismo tiempo, con ese subsidio, el muchacho come, se transporta y compra sus libros. Ese muchacho se hace profesional y ya tú lo pones a trabajar en los sectores productivos, en el empleo. Y retorna. Y retorna el Y ingreso. retorna el Y ya tú ingreso. estás sacando a ese muchacho de la pobreza. Tiene que ser así. O sea, la parte de salud,
la parte de educación y el empleo. Eso es muy distinto Listo a lo que ya. se usa con el plan social que tú has traído ahora a colación. Bueno, porque yo entiendo que el plan ti- social tiene que ir dentro de estas líneas que estamos planteando. tirarle 600 millones de pesos a la chusma No tiene que ser... en una esquina cualquiera Ah, y nos vamos. ahí está, ¿Y no. cómo retorna eso? ¿En qué ayuda eso? Que no sea en afianzar ese estado de miseria y de holgazanería que se va generando. Por eso es que todo tiene que estar dentro de un plan, para que todo sea selectivo y todo vaya en la misma línea. Y en consecuencia podamos nosotros impulsar el país hacia un desarrollo, ¿verdad?, integral y sostenible. ¿Podemos nosotros en 15 años alcanzar ese desarrollo que tú estás planteando hoy? 15 años. Comenzando ahora con el presidente Abinader. Bueno, sí. pero lo primero, te hice la pregunta porque lo primero que debemos hacer es trazarnos los quinquenios, los decenios, el día, no trabajar del día a día, como Bueno, sucede aquí generalmente. nosotros hablando. tú y yo nos vamos a dar cuenta, porque el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene que presentar un plan plurianual, que es un plan de 4 años, ahora serán 3 y tantos. Y ahí tienen que estar todos los programas y proyectos que se van a realizar en los próximos 4 años, sí, digamos. Fernando, pero aquí viene lo que tú decías hace un rato, no en función de lo que piensa el ministro, sino en función de la política que se llevó a una campaña electoral y que tiene que desarrollarse desde el Estado una vez tú asumes el control del gobierno. O sea, debe haber una unidad de criterio, debe crearse un gabinete de acción, de preparación, Pero eso está. para alcanzar lo más pronto posible este desarrollo que tenemos desde Colón buscándolo. Sí, pero cuando yo te hablo a ti de un plan plurianual, te estoy diciendo de que todas las entidades han presentado sus planes institucionales, se ha organizado eso y ese plan plurianual está en función de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero eso existente. eso no se ha presentado ahora. Todavía no se ha presentado, Entonces, eso pero te- tiene que presentarse, porque esto tiene que ¿Pero ir a... cuándo se va a presentar? Bueno, en los próximos meses debe presentarse. Bueno, pero eso es lo que Porque tú estás déjame diciendo. decirte, en septiembre... ¿Qué ministro ha hablado de eso? No, pero dijimos hace un rato que Porque es que- que al gobierno le falta vocería y que le falta expresar una cantidad de cosas que está haciendo que no la dice. Porque en septiembre hay que presentar un presupuesto ya y ahí tiene que venir todo eso. Porque, ¿qué pasa? El Congreso, ¿cómo que aprueba el presupuesto? Y yo he estado ahí. Sin ningún referente. El plan plurianual, del plan plurianual se hace el plan operativo anual y de ahí se hace el presupuesto. Eduardo Fernández tiene que tener allá, y Pacheco, tiene que tener el plan plurianual para ver si ese presupuesto está consono con lo que Pero se eso dice es lo que aquí. yo te decía hace un rato, es que no hay consonancia entre los ministros, los presidentes de la Cámara, que debe haber un enlace permanente de discusión con mira a los próximos proyectos. No lo hay, Fernando Mangual. Bueno, yo pienso... Porque igual- Pacheco es Pacheco en la Cámara de Diputados, Fernández es Fernández en su ministerio, pero no hay un enlace efectivo, no hay un choque de criterios, de ideas que puedan forjar nueva chispa para generar un plan de desarrollo efectivo, porque cada cual tiene su maldito ego. Pero también, Jesús María, Es que se olvidan de para qué fueron esos cargos. pero este tipo de programa que nosotros estamos haciendo es precisamente para sugerir cosas. Es totalmente Aquí de nosotros acuerdo. estamos sugiriendo un ordenamiento que se da en base a una estrategia nacional de desarrollo, que es el artículo 241 de la Constitución, un plan plurianual, que es el 242 de la Constitución. Eso tiene un conjunto de programas y proyectos que se van a desenvolver en los próximos 4 años. Eso que nunca se ha hecho. Se le entrega y lo aprueba el Congreso. Y cada vez que se trae un plan operativo, se chequea con eso que tiene el Congreso para ver si eso es coherente. Pero lo grande es que no se haya hecho, si está contemplado en esta Constitución. Y no lo hace ninguno. No se hizo. No se hizo, porque este gobierno todavía no tiene tiempo para que le podamos sacar este tipo de cosas en cara. Y mucho más cuando el presidente de la República ha dicho
que va a respetar la Constitución y las leyes. Todos estos planteamientos que yo estoy haciendo aquí no es defendiendo al gobierno. Lo que estoy diciendo es que el presidente se ha comprometido con hacer una cantidad de cosas que no se hacían antes. Y yo le quiero al presidente, pero quiero acción ya. Pero lo está haciendo también. Quiero pero acción lo está ya. haciendo también porque ¿qué ha pasado con la Cámara de Cuentas? ¿Qué ha pasado con la Junta Central Electoral? ¿Qué ha pasado con el Ministerio Público? ¿Qué va a pasar con el Defensor del Pueblo? Todos esos cargos lo querían los dirigentes políticos y los partidarios del PRM. Sin embargo, los que se han seleccionado, yo no digo que no tengan simpatía política, pero están muy distantes a lo que se hacía antes. Sí. Entonces, obviamente que eso nos da a nosotros la posibilidad de que el presidente está forzando un cambio y que nosotros en este programa lo que tenemos que hacer es plantear una cantidad de lineamientos que vayan en ayuda Tú eres un genio, al presidente. Fernando, tú eres un genio. El presidente ha impulsado todos estos cambios, estoy de acuerdo. Sí, Sin embargo, el presidente hace 2 días en España cambió un discurso que es uno de los debates más importantes que tiene el país sí, ahora. igual. El problema del aborto, ¿Y qué? las 3 causales. Sí, ¿qué pasó? No, que para mí el presidente ya se salió del tema, con lo que dijo en España. Sí, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo es la cosa? Que él dijo, yo estoy con las 3 causales. Lo dije en la campaña y lo digo ahora. Pero creo que debe resolverse mediante un referéndum. ¿Y qué es la democracia? Participación. Pero ¿qué es la democracia? Participación. ¿Y qué fue lo que él dijo? Integración. Lo que el presidente dijo fue, no podemos tomar esta medida en grupos, porque son 2 grupos, vamos a darle la participación al pueblo, esto es democracia. Yo pienso que el presidente hizo, y si yo hubiera sido presidente hago lo mismo, no me voy ni de un lado ni de otro. ¿Qué dice la población dominicana? Un referéndum. ¿Eso es democracia? Eso no está mal, eso está correcto, o eso no es lo que nosotros buscamos, participación. Participación, Entonces, integración. Yo no sé por qué tú dices que el presidente se echó. No, el presidente tomó la medida que tiene que tomar, ni de un lado ni de otro, porque esos son 2 grupos que tienen posiciones fuertes, y entonces, bueno, vamos a ver, vamos al seno del pueblo a ver qué se nos dice. ¿Para qué se hacen los referéndums? ¿Se hacen para eso? Para oír. Para oír. Para oír. Ahora Simplemente vamos a ver para oír. qué el pueblo quiere. Porque Que también... no pase como la consulta aquella, ¿verdad? ¿Cuál? La de que hizo el presidente Fernández. ¿No te acuerdas de la consulta? Consultó, reunió a toda la gente del país, Juan Bobo, Pedro Animal, toda esa gente se reunieron. Leonel consultó y después hizo otra cosa. Sí, eso se ha acostumbrado mucho Y aquí. después hizo otra cosa. Eso se ha acostumbrado mucho Y después aquí. hizo la reforma de Macabón. Sí, pero hay como otros vientos, ¿verdad? Hay como otra forma. Y el presidente lo ha estado, con lo que dijimos ahorita, el presidente lo ha estado indicando. Y nosotros en el programa lo que tenemos que hacer, y yo sé que tú estás de acuerdo con eso, ayudar. hacer sugerencias. Ayudar, hacer sugerir Por eso hemos sugerido ideas. hoy el gabinete educativo. Sí, Y por eso nosotros hemos planteado hoy un proceso, ¿verdad?, de planificación, de cómo deben que podría hacerse también las hacerse cosas. el gabinete de salud, educativo, El gabinete de salud de también. administración Ah, bueno, pública. hay un gabinete de salud. que Por lo- cierto, ahora que yo hablo de administración pública, te digo que ayer tuve que ir a la Universidad Autónoma y bajar a la fiscalía. Oye, distinto ese entorno, Ajá. asfaltando todas las calles. Yo tenía que no veía la independencia como la vi ayer, no sé, 30 De línea años, haciendo su trabajo. 30, De línea haciendo su pero trabajo. muy importante. Bueno, yo estoy hablando de obras públicas, Está bien. que está haciendo un trabajo de asfaltado en el casco urbano que hacía mucha falta. Especialmente nosotros que tenemos carritos viejos de tartalado. Pero te sorprendió, ¿verdad? Sí, excelente. Ah, tú no sabías que estaban excelente. preparando, tú no Es sabías que que debe estaban estar preparando contento- este es que debe estar proyecto. contento con eso el dicho. Tú sabes que todo no se está diciendo, porque tú no sabías, porque no se No, había dicho porque que yo se lo vi tenía ese ayer. plan. Tuve que ir a la universidad y tuve que ir después a la fiscalía. Entonces tiene que entender Y que lo hay una cantidad de planes. Bueno, pero para eso están los ministros, para trabajar. Pues yo aquí no vengo a aplaudir porque tampoco estén haciendo eso, porque el del INE está para eso, ¿Qué tú quieres? para trabajar. Lo que tú quieres es que comiencen a improvisar cosas para que satisfagan el ego tuyo de acción. No, que trabaje. Yo no soy de los que anda aplaudiendo a ministros. La Eso planificación no se hizo para la mí eso. planificación es pensar
para actuar. Y yo pienso que muchos de estos ministros en estos momentos están pensando, y dentro de un par de meses nosotros veremos si están pensando o no. Porque si dentro de 3 meses no aparecen las cosas Tú que sabes estamos que ahora conversando hay que aquí, formular el presupuesto el año que viene. Vamos a ver lo que va a pasar ahí. sí, Fernando, estos muchachos nos están diciendo que terminemos, así que será hasta el próximo Bueno. sábado. gran Buenas placer. noches. Buenas noches. El poder de la palabra con Fernando Mangual y Jesús María Hernández.